Yo quisiera expresar en esta ocasión que uno de los temas más difíciles de nuestro tiempo tiene que ver con la migración. El mundo ve año tras año desafíos de comunidades que tratan de moverse de un territorio a otro en búsqueda de oportunidades, de encontrar caminos para cerrar las brechas y, por supuesto, la migración masiva y presionante genera graves efectos sociales y económicos. El mundo ha visto un tratamiento a veces disímil frente a la migración. Algunas crisis migratorias generan una reacción generosa por parte de los donantes. Vemos también actitudes reflexivas y atentas a las necesidades de los migrantes, pero también el mundo ve segregación, muchas veces estigmatización y muchas veces carencias de aportes fehacientes para abordar la complejidad del fenómeno. Estos no son fenómenos nuevos. La historia del mundo ha tenido en múltiples ocasiones fenómenos de migración forzada y también de migración manejada con generosidad, con apertura y con sentido de contribución. Sería una realidad innegable no decir que países como los Estados Unidos de Norteamérica, a lo largo de su historia, se han enriquecido con la migración. Lo podemos ver con los testimonios de la migración italiana, irlandesa, latinoamericana, asiática, musulmana, judía y de cualquier otro tipo de expresión continental, racial o religiosa. Lo podemos ver también en Europa. La historia moderna de muchos países de Europa está marcada por la migración. Basta con ver la historia de Francia o de Alemania o del Reino Unido para entender cómo la migración va jugando un papel que llega, transforma y contribuye al desarrollo de los pueblos. La historia de América Latina también está marcada por fenómenos migratorios. Podemos ver que un país como el Brasil es tal vez el segundo país del mundo con mayor migración asiática. Podemos ver también migración palestina. Podemos ver migración judía, italiana, alemana. Y podemos ver también en el Perú otro importante remanente de migración oriental que ha transformado y enriquecido la sociedad. Y Colombia no es la excepción. Colombia ha tenido a lo largo de su historia migración de distintas latitudes del mundo. El proceso de industrialización colombiana fue enriquecido por la migración alemana. La migración judía en Colombia trajo consigo el desarrollo de la medicina, las primeras aerolíneas, un desarrollo de comercio en la costa norte del país. Vimos también la migración siro-libanesa y tenemos también que reconocer que nuestro país tuvo un gran enriquecimiento en su cultura con la participación y la presencia de comunidades afrodescendientes que se asentaron en Colombia y transformaron para siempre nuestra diversidad de manera positiva. Eso nos muestra que la evolución de los pueblos está marcada por ese entendimiento, pero en el mundo en el que nos movemos hoy tenemos otras realidades, y es que se presenta migración forzada, migración detonada por regímenes oprobiosos, dictatoriales, por estados fallidos, y son miles de personas con ansias de libertad las que exponen sus vidas para llegar a otros territorios. La triste situación de los balseros cubanos, los fenómenos que se han visto también en Europa, con comunidades que salen de África buscando cruzar el Mediterráneo en busca de una oportunidad. Y muchas veces esas ansias migratorias traen consigo
desenlaces fatales. Uno de ellos doloroso, y lo vimos hace pocos días, cuando un grupo de hermanos y hermanas venezolanas, entre ellos niños, salían en una embarcación buscando ser recibidos en el Caribe. No lo pudieron lograr y buscando un retorno en condiciones adversas, se presentó un naufragio con desenlaces que hoy estremecen nuestros corazones. Vemos casos como el de Siria, donde más de 5 millones de personas han tenido que salir de su territorio a tocar las puertas de otros países, principalmente en Europa. Vemos fenómenos en África, vemos fenómenos también en algunos lugares de Asia y lógicamente América Latina hoy tiene el segundo fenómeno más cruel de migración forzada, que ya supera la situación que se vivió en Siria, pero tiene una diferencia marcada. La comunidad internacional ha contribuido con recursos para atender la crisis siria en una proporción de cerca de $2.000 por migrante, mientras que en el caso de Venezuela no se llega aún ni siquiera a $200 por migrante, producto del apoyo de la comunidad internacional. Eso obliga a que países como el nuestro asumamos la gran mayoría de costos sociales y económicos. Desde luego valoramos los esfuerzos multilaterales, los esfuerzos también bilaterales, pero no podemos negar la crueldad del fenómeno y la presión que ejerce sobre nosotros. Pero lo hemos abordado con una óptica distinta, sin segregación, sin estigmatización, sin rechazo, pero más bien con fraternidad, con sentido de generosidad, de colaboración y también entendiendo que los hermanos y hermanas que han cruzado la frontera buscando refugio lo hacen porque no tienen otra alternativa distinta, quizás al fin de su existencia de manera famélica o tristemente bajo la persecución oprobiosa de un régimen que no distingue y que se caracteriza por su brutalidad. Hoy Colombia puede ser el país del mundo que, como proporción a su población, tiene mayor número de migrantes forzados. Pero Colombia le ha demostrado al mundo que hay un sentido de políticas públicas en materia de salud, de educación, de vivienda, de atención nutricional, de acompañamiento, que se han regularizado muchas condiciones migratorias de cientos de miles de venezolanos, hijos de colombianos, nietos de colombianos, esposos de colombianos o esposas de colombianos, hijos que han estado expuestos al riesgo de apatridia, porque ni siquiera tienen la posibilidad de contar con la información de su registro de nacimiento. Pero Colombia se ha mostrado como es, una nación hermana, una nación generosa. Pero no por ello podemos dejar que los ojos del mundo nos miren exclusivamente con admiración y quizás se pregunten cómo lo hacemos, porque realmente la situación es insostenible. Y lo digo porque de continuar las tendencias que se ven en Venezuela, estaremos en menos de 2 años tal vez hablando de 3 millones de migrantes. Y eso tiene que llevar a que los ojos de la comunidad internacional no sean solamente espectadores de la realidad que se vive en Venezuela, sino que sean participantes activos en la solución. Y la solución para ponerle fin a esa migración forzosa empieza por el fin de la dictadura, que destruyó todas las libertades, todo el aparato económico y que tiene condenado a la situación más lamentable que se haya podido imaginar en América Latina, en una nación bañada de tanta riqueza. Hoy más que nunca, si queremos atender y enfrentar el fenómeno sin paños de agua tibia y entrando a las soluciones estructurales,
la comunidad internacional tiene que ser lo suficientemente activa, persistente y contundente en sus decisiones para que cese la dictadura, se conforme un gobierno de transición, se haga una convocatoria de elecciones libres y se ponga en marcha un plan de reconstrucción. En muchas ocasiones he podido visitar asentamientos de hermanos y hermanas venezolanas en Colombia, particularmente en las zonas de frontera. He podido experimentar sus angustias, sus tristezas y sobre todo, cuando muchas veces lo dicen, el hambre de libertad. Hambre que solamente se puede saciar cuando buscamos soluciones integrales. En el entretanto, Colombia se está gastando anualmente más de $1.000 millones en todos los trazadores presupuestales evaluables para atender la situación de los migrantes forzados. Y los recursos que se aportan anualmente por parte de la comunidad internacional, que se agradecen desde luego, no superan los $100 millones por año. Esa proporción no la hacemos con interés quejaminoso, de ninguna manera, pero lo hacemos buscando la acción de la comunidad internacional y de la cooperación internacional para poder atender temas tan apremiantes como los pagos de deudas acumuladas en el sistema de salud en las zonas de frontera por la atención de hermanos y hermanas venezolanas. Cuando un hermano y una hermana venezolana llega a un hospital en zona de frontera, en situación crítica es atendido, pero al no estar afiliado, la repercusión inmediatamente se traduce en una deuda creciente. Solventar esas circunstancias con el apoyo de la comunidad internacional es una necesidad que hemos llevado a todos los foros de donantes. Y desde luego, la situación de atención a la niñez no deja de ser menos importante. Hemos podido construir centros de atención nutricional en zonas de frontera que marcan derroteros, referentes para el mundo. Y tenemos también mecanismos de acompañamiento social que no se ven en otros países de América Latina, donde también se presenta el fenómeno de migración forzada venezolana. Este libro blanco que estamos presentando hoy es una manera de contarle al mundo lo que hace Colombia. Nosotros no vemos al hermano y a la hermana en necesidad como una amenaza, como muchas veces suele ocurrir en el mundo frente a los fenómenos migratorios. Lo vemos como una gran oportunidad. Y no tengo duda que los lazos indisolubles que se han construido sobre la fraternidad de hermano con hermano, de oportunidades, son las que una vez se acaricie la libertad nuevamente en Venezuela, van a marcar el ritmo de una relación bilateral que en el tiempo va a ser tan beneficiosa para los dos países que, más allá de recuperar aspiracionalmente un mercado perdido de más de $7.000 millones, va a significar la capacidad de coemprender, de codesarrollar, de coproteger y de compartir. Y Colombia debe ser un participante activo en el ejercicio de la reconstrucción de Venezuela. Claramente, seguimos enfrentando retos, y es también la llegada de la pandemia. En Venezuela no hay un sistema de salud creíble, no hay información epidemiológica, no hay controles de infectología, y tiene una debacle acumulada de años en el plan de inmunizaciones, donde hemos tenido que vencer brotes de sarampión en zonas de frontera, como lo hicimos a comienzos del año pasado, y que nos mereció un premio de la Organización Mundial de la Salud, sencillamente porque en Venezuela no se adelantan programas de inmunización de menores hace más de 5 años. Toda esa tragedia a nosotros nos tiene que situar en alerta, y por eso en las decisiones que hemos tomado de mantener el cierre de fronteras hay una consideración en materia de salud, hay una consideración en materia humanitaria, pero necesitamos también la agilidad de la comunidad internacional para abordar
semejante situación. La carencia de información confiable sobre el comportamiento de la pandemia en Venezuela es una amenaza para el continente y merece que todos los organismos multilaterales de salud pública ejerzan la debida inspección y hagan también un llamado con información fehaciente a la comunidad internacional sobre los riesgos y los desenlaces incuestionables que ha traído la pandemia. A mí me motiva que hoy estemos reunidos las agencias y el gobierno. Migración Colombia ha estado atendiendo los puntos fronterizos, la Cancillería ha venido haciendo una coordinación entre varios países, la gerencia de fronteras que ostenta el doctor Lucas Gómez y que antes la tenía a su cargo el doctor Felipe Muñoz, nos muestran que la articulación de todas las instituciones es eficaz. Pero yo quiero reconocer hoy el apoyo que nos ha brindado el Banco Interamericano de Desarrollo con sus líneas de cooperación técnica y sus líneas de crédito, el apoyo que nos ha brindado la doctora Jessica Falleta y el PNUD, también para analizar y entender el fenómeno. Debo agradecer también al Banco Mundial y por supuesto a la Organización Internacional de Migraciones, a la Unión Europea, porque todos entienden la crudeza y la exigencia del fenómeno. Colombia no tiene espíritu quejaminoso frente a estas circunstancias y tal vez por eso muchas veces se nos aplaude, pero nosotros claramente queremos mostrarle al mundo que no se necesita ser un país rico para tener el concepto de fraternidad en el manejo de una crisis migratoria forzada, que no se requiere ser un país rico para mostrarle al mundo que se pueden ejercer convergencias institucionales de atención efectiva, que no se necesita ser un país rico para tomar decisiones en materia de registro y protección de menores y regulación laboral. Pero no podemos quedarnos solamente con que se valore lo que Colombia ha hecho y que se nos reconozca en foros o en documentos. Hoy de verdad quiero hacer un llamado para que la comunidad internacional sea lo suficientemente consciente que no podemos seguir en declaraciones de compromisos de recursos que nunca se desembolsan. Necesitamos que los compromisos hechos por los donantes en las mesas que se han adelantado recientemente se traduzcan en la asignación efectiva de recursos económicos. Y quiero también hacer un llamado respetuoso a la cooperación internacional. Muchas veces se aborda el fenómeno de atender la migración con una óptica individual de cada estado o de tal u otra ONG. Y eso nos lleva a una realidad que, como la llaman en las zonas de frontera, se llama la colección de los chalecos. Muchos esfuerzos individualizados, con chalecos de agencias de cooperación o de países bien intencionados, por supuesto, solamente contribuyen a una dispersión de esfuerzos y no necesariamente a la combinación y a la unidad, que es lo que nos permite mayor contundencia en la respuesta. Por eso este libro blanco tiene que ser una oportunidad para ver la cruda realidad del fenómeno y las acciones que ha emprendido el gobierno colombiano. Pero también esperamos que la cooperación internacional que se oriente no sea cooperación atada, porque muchas veces para tratar de resolver las ataduras propias de los peregrinajes administrativos y burocráticos, termina haciendo costoso y oneroso nuestro propio trabajo en el territorio y teniendo como única fórmula apelar a los recursos propios de carácter presupuestal. A nosotros nos complace y nos alegra la presencia activa, generosa y además con resultados visibles de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID. Nos complace y nos alegran los recursos que la Unión Europea ha movilizado y también los recursos que hemos recibido de carácter bilateral de países como el Reino de España o como los hemos recibido también de algunas fundaciones. Pero yo creo que hoy más que nunca este libro blanco tiene que servir para que tengamos la más alta coordinación posible, sobre todo para los meses que vienen y para un año 2021 que tiene que estar marcado por la reactivación. Entre más rápido se reactive Colombia
y más avance económicamente Colombia, frente a la debacle que se vive en Venezuela, serán muchos más los incentivos para tratar de migrar. Por eso, ponerle fin a la causa y razón suprema de esa migración forzada que se vive en la hermana República de Venezuela es la tarea principal. Dicho esto, yo creo que hay lecciones que compartimos con el mundo, desde la atención de la niñez hasta el manejo de oportunidades laborales. Todo ese espectro muestra que Colombia es hoy un referente mundial en el manejo y la gestión de crisis migratorias y humanitarias. Esta no será la última crisis en el mundo, pero hoy es la más severa. Y creo yo que lo que se vislumbra en esta reunión, la confluencia de agencias, de gobiernos, el sentido interinstitucional, tiene que ser la punta de lanza para que los resultados de este libro blanco, las conclusiones de este libro blanco y las recomendaciones de este libro blanco nos permitan a nosotros no solamente ayudar a transitar por una tempestad compleja y agravada por la pandemia, sino que sea también la hoja de ruta para que de la mano con el anhelo del pueblo venezolano podamos construir la solución integral que es la libertad de Venezuela en una genuina democracia. Muchísimas gracias.